Muy bien, hermanos, pues nuevamente seguiremos o continuaremos con esta escuela para padres que la semana pasada comenzamos una actividad que tenemos nosotros como papás, que la palabra de Dios nos enseña, y es que nosotros seamos personas, padres, papás, mamás, que animamos o alentamos a nuestros hijos. No sé si alguien recuerde cuáles dos pasajes estuvimos estudiando la semana pasada, donde se hablaba de dos, o hablábamos, estudiábamos juntos de dos, tres palabras más bien: provocar, ira y exasperar. ¿Alguien lo recuerda? Efesios 4, muy bien, por ahí, por ahí. Efesios 6:4, muy bien. 6:4, y el otro, Colosenses 3, muy bien, por ahí va. 3:21, muy bien, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos esos dos pasajes que estuvimos estudiando la semana pasada. En Efesios 6:4, ahí observábamos que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, ¿verdad? Un mandato o dos mandatos, uno en negativo y uno en positivo: no provocar a ira a nuestros hijos, pero sí criarlos, instruirlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Colosenses 3:21, otro negativo, otro mandato en negativo: no exasperar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces veíamos que si queremos ser padres bíblicos, si queremos ser, dicho de otra manera, si realmente amamos la sana doctrina, que yo creo que todos la amamos, ¿verdad? Si amamos la palabra de Dios, entonces debemos practicar la palabra de Dios. De nada sirve el que nosotros nos sorprendamos con cosas que encontramos en la Escritura si realmente no las llevamos a la práctica. Tito 2, ahí Pablo es muy claro en cuanto a la sana doctrina que debe ser practicada, observada, vista en nuestras vidas, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, si decimos ser bíblicos, esto implica no solamente conocer el verdadero significado de la palabra de Dios, sino aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Entonces, si nuestra inclinación es ser padres bíblicos, una de nuestras tareas es ser papás que alientan, que animan a los hijos, no que los provocan a ira, no que los exasperan, sino que los criamos, los instruimos en la amonestación y en la disciplina del Señor. Eso veíamos la semana pasada, y definimos algunos términos desde el original. Provocar, que es la inclinación a irritar a los hijos, ¿verdad? La ira es cuando tenemos un estilo de vida enojado, iracundo, incluso cuando instruimos a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces, si somos honestos, así lo hacemos. Esta semana, de hecho, cuando estaba haciendo el estudio y también pues mi tarea como papá, pues fue muy humillante, ¿verdad? Y una exhortación muy fuerte para mi vida. Porque muchas veces, si somos honestos, cuando instruimos a nuestros hijos, cuando les disciplinamos, incluso lo hacemos pecaminosamente. Y este es un buen recordatorio, gracias a Dios por ello, que Él nos ama y nos sostiene y nos preserva en la medida en que nos da a conocer toda su perspectiva en todas las áreas. Entonces, esta ira se observa cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos con ira, provocándoles ahí. Incluso ellos tienen también digamos que su culpabilidad al tener un corazón pecaminoso, rebelde, pero también estamos provocando en ellos esa reacción hacia nosotros y hacia Dios, ¿verdad? De manera indirecta. Otro término que vimos es exasperar, que significa pues más bien como no desanimar, ¿verdad? Que no se desanime en nuestra disciplina. Y estuvimos observando dos cosas. Comenzamos a observar una de ellas. Pero ¿cómo es que observábamos y recordábamos algunas preguntas? ¿Cómo es que los padres provocamos a ira a nuestros hijos? ¿Y qué debemos evitar? Y lo comentamos diciendo que esto se observa con dos cosas: con pecados de omisión y pecados de comisión, ¿verdad? Esos pecados, si usted va ahí a Santiago, ahí en Santiago 4:17 tenemos estos pecados, esta enseñanza acerca de estos pecados de omisión, ¿verdad? Cuando dice ahí Santiago, Jacobo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿verdad? Y el otro pasaje que está ahí en Santiago 2:10 es: cualquiera que guarde toda la ley
pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, estas dos situaciones, los pecados por comisión, porque pecamos al no obedecer la palabra de Dios, pero por omisión, porque cuando sabemos hacer lo bueno no lo hacemos. Esto también se ve reflejado en nuestra tarea como padres. Y observamos o comenzamos a examinar los pecados de omisión. O sea, ¿qué es lo que no hacemos como papás que provoca a ira, a exasperación a nuestros hijos? Nuevamente, la semana pasada examinamos lo que no hacemos los papás que provocamos por ese no hacer a nuestros hijos a ira. Y uno de ellos que observamos fue no disciplinarlos o no instruirlos de manera consistente, hacerlo de manera, de una forma demorada, ¿verdad? No hacerlo en el tiempo y en el momento adecuados. Y también estuvimos observando que dentro de esa parte de no disciplinar a nuestros hijos ni instruirlos de manera consistente, se observaba también en un control excesivo. No sé si lo recuerden, estuvimos ahí recordando que muchas veces establecemos demasiadas reglas ahí en la casa y que incluso van más allá de la palabra de Dios y nos parecemos, no sé si lo recuerden, estuvimos repasando, parecemos algunas veces fariseos, ¿verdad? Al estar imponiendo muchísimas reglas incluso por encima de la palabra de Dios, de manera excesiva, incluso por motivos equivocados, para avanzar con nuestra propia agenda, simplemente para controlar a los hijos y que no nos estén molestando. Pero cuando nosotros somos llamados a instruir a nuestros hijos, somos llamados a hacerlo bíblicamente. Por ejemplo, fuimos también a Hebreos 12 en materia de disciplina. ¿Cómo es que nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos? Y veíamos ahí en Hebreos 12, en el versículo 6, que de ahí se desprende, de acuerdo a lo que el autor está señalando, que cuando el Padre nos disciplina, lo hace porque nos ama, ¿verdad? Un principio muy, muy claro que nosotros también podemos aplicar en nuestra vida. Si decimos amar a nuestros hijos, entonces debemos disciplinarlos, ¿verdad? Entonces, en caso contrario, si nosotros no les disciplinamos, si no les corregimos, entonces estamos mostrando que no les amamos, que no nos interesan. Pero así como el Padre se interesa en nosotros y cuando pecamos nos corrige, ¿verdad? Nos disciplina cuando es necesario, también nosotros, ¿verdad? Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Padre amoroso que se interesa por nosotros, que cuando ve una conducta equivocada nos corrige. Igual nosotros, cuando vemos a nuestros hijos con una conducta equivocada, palabras que salen de su boca que no son de edificación, que son groserías, que faltan al respeto a las autoridades, nosotros debemos de estar ahí, ¿verdad? Para corregirles e instruirles, pero mostrarles amor, ¿verdad? En el verso 10 veíamos ahí en Hebreos 12 que somos llamados a procurar o a cultivar su santificación. No que nos obedezcan como robots, ¿verdad? No queremos eso, no queremos fariseitos ahí en la casa, ¿verdad? No queremos legalismo ahí en la casa. Queremos que realmente Dios haga una obra en sus corazones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Orando por ellos, pero también instruyéndoles, disciplinándoles e instruyéndoles en la palabra, mostrándoles amor, mostrándoles el camino a la obediencia, señalándoles que la obediencia los hace agradar a Dios, y cada vez que ellos están siendo expuestos a la palabra de Dios, pues cada día más conocen a Dios. Si no son salvos, le conocerán si Él quiere, y conocerán su perspectiva en todas las áreas. Y si no son salvos, son buenos momentos para apuntarles a su necesidad de un Salvador, como nosotros, ¿verdad? Incluso lo recordábamos, que cuando nosotros pecamos, hacerles ver, ¿sabes qué? Perdóname porque pequé y te hablé mal, me enojé, no debía actuar así. Pero mira, así como yo necesito un Salvador, y ya lo he reconocido yo, me he confesado mi pecado y he depositado mi fe en Él, tú también necesitas un Salvador. Y algo que nos sucede muchas veces es que nos ahogamos en un solo pecado, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Con nuestros hijos nos ahogamos en una sola conducta, una sola forma de pensar, cuando no son salvos. Y nos olvidamos de que todo pecado desde la perspectiva de Dios los separa de Dios.
Entonces, en lugar de nosotros nada más observar un tipo de conducta y señalarlo y estarlo enfatizando y subrayando, aunque debemos hacerlo, necesitamos abrir nuestra perspectiva sobre la condición de nuestros hijos, ¿verdad? Ese pecado, como todos los demás pecados, los separan de Dios y necesita un Salvador. Entonces, bueno, los entrenamos también. Ahí en Hebreos 12:11 podemos observar este principio de que los entrenamos para que ellos den fruto de justicia. Y no sé si lo recuerden, pero decíamos también, no para marchitarlos, ¿verdad? Sino para que generen ellos en el futuro, por la gracia de Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo, al estar aplicando su palabra en sus vidas, que puedan dar un fruto de justicia, ¿verdad? No que estén recibiendo nuestras palabras, nuestros consejos humanos, y entonces en lugar de dar fruto estén ahí todos marchitados, ¿verdad? Yo creo que nadie de nosotros queremos eso, que repitan nuestros errores, nuestras fallas, en función a nuestras formas de pensar, nuestras presuposiciones de determinadas cosas. No deseamos eso, yo creo, ninguno de nosotros. Y por eso también es una lucha con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestra forma de pensar. Y si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, si no estamos acudiendo constantemente en oración para pedirle a Dios su ayuda, pues vamos a fallar, es muy seguro, ¿verdad? Pero no queremos eso, sino queremos ser bíblicos, padres bíblicos. Vamos a la palabra de Dios, observamos el patrón de nuestro amoroso Padre, cómo es que nos disciplina, y entonces nosotros le imitamos. Como nos invita ahí el apóstol Pablo en Efesios 5, sed imitadores, sed pues imitadores de Dios, sed pues imitadores de Dios. Entonces la disciplina que damos a nuestros hijos, lo estudiamos la semana pasada, debe ser para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo principal, disciplinarlos para la gloria de Dios. Y también, obvio, para el beneficio de ellos, su salvación, su santificación. Algunas razones equivocadas para desarrollar reglas e intentar controlar a los hijos, observábamos que es elevar nuestras preferencias encima de la palabra de Dios. Y no sé si dimos este ejemplo, pero por ejemplo puede ser la forma en que queremos que arreglen su cama. No, pues tiene que estar súper, ¿cómo se dice? Planita, ¿verdad? Y eso es una preferencia nuestra, o que el cojín esté acomodado, las mamás, ¿no? Que son más así, más detallistas, las almohaditas así, y luego que el otro que esté así medio inclinado, y esas son preferencias nuestras, ¿verdad? Y a veces elevamos tanto eso que dejamos perdemos la perspectiva bíblica de la conducta, que es lo que deseamos de nuestros hijos. Deseamos que honren a Dios en la medida en que están obedeciendo a sus papás, de acuerdo a su edad y cumpliendo las actividades que les damos, ¿verdad? Sin importar tanto nuestras preferencias, ¿verdad? Pero haciéndolo bien en función de las instrucciones que les damos. Otra forma equivocada, donde encontramos ahí este control excesivo, es la pereza. Cuando simplemente decimos que no, pero no explicamos a los hijos. No lo hagas, pero ¿por qué no lo hagas, verdad? O sea, debemos enseñarles y explicarles. No nada más queremos que nuevamente generar en ellos un legalismo, que sean legalistas y que lo hagan simplemente por decir no, o sea, por obedecernos, sino apuntarles a la explicación del por qué decimos no. Otra forma, también esta no la vimos, pero otra forma de intentar controlar de manera excesiva a nuestros hijos es porque tenemos miedo al fracaso, tanto en nuestra tarea como padres como en la vida de nuestros hijos. Y esto se observa nuevamente cuando imponemos muchas reglas porque tememos a nuestro fracaso y al fracaso de sus vidas. Por eso es confiar en nosotros mismos y no en Dios. Confiar en nuestro consejo y no en la palabra de Dios. Debemos de no temer en ese sentido porque los resultados no son obra nuestra, ¿verdad? Sabemos cuál es nuestra tarea, hacer, qué no hacer y qué hacer. Pero los resultados, hermanos, no dependen de nosotros. O sea, honestamente, los resultados tanto de salvación como santificación, lo vemos en la palabra de Dios, no dependen de nosotros. Y quizá estamos ahí invirtiendo mucho tiempo pensando en esos resultados. Claro, oramos por la salvación de nuestros hijos, ¿verdad? Oramos por su santificación. Pero actuar en función a que tememos
ciertas cosas, ciertos resultados, pues no depende de nosotros. Oramos y dependemos de Dios, confiamos en Él. Y algo que hacemos muy comúnmente cuando tenemos este tipo de temor, si lo piensa por un momento, es cuando nosotros comparamos a nuestros hijos con los hijos de otros, porque estamos observando siempre la conducta de otros y temiendo que otros piensen mal de nosotros como papás, que vean a nuestros hijos y también piensen mal de ellos. Y eso nuevamente, todo esto apunta a ese temor al fracaso. No el temor a Dios, sino el temor al fracaso, ¿verdad? Y esto no ayuda porque esas comparaciones, pues obviamente detonan en nuestros hijos la ira, el enojo, la frustración. Incluso cuando los comparamos con los hijos también, entre los hijos, es muy común también. ¿Por qué no estudias como tu hermana o como tu hermano? ¿Por qué no lavas esto como lo hace tu hermano? ¿Por qué no eres obediente como lo hace tu hermana? ¿Por qué no eres tan exitoso, tan bueno en el piano, en fútbol, lo que sea? Esas comparaciones también pues no ayudan mucho, ¿verdad? Y muchas veces fallamos, todos nosotros, y debemos de comprender que así como en la vida espiritual, hay procesos en los que todos los que estamos acá estamos en un nivel o en otro. No todos estamos en un nivel acá, arriba, ni en medio, ni abajo. Estamos en diferentes etapas. Estamos creciendo, madurando, conociendo al Señor. Y nuestros hijos también. Nuestros hijos están creciendo. Algunos están aquí casi en el piso, ¿verdad? Otros están un poquito, 2, 3 escalones ahí arribita, otros en medio, otros un poquito más arriba. Pero todo este proceso de santificación en nuestras vidas nos ayuda a ver sus vidas de la misma manera. Podemos ir ahí a Primera de Juan para ver esta condición de todos los que hemos venido a la salvación. El apóstol Juan aquí nos ayuda a pensar en esto. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 12 al 14. Primera de Juan 2, del 12 al 14. Hablando nuevamente de este estado en cuanto a la santificación, donde nos encontramos, esta madurez. Dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocen al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. No sé si observan ese patrón en el 13, ¿verdad? Padres, jóvenes y luego hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? Pues los que han conocido al Padre, simplemente han llegado a la salvación, ¿verdad? Se les ha predicado el Evangelio y se arrepintieron de sus pecados, creyeron y ahí están, en ese nivel. Han conocido al Padre por medio de Jesucristo y por medio del Evangelio. Los jóvenes son los que han vencido al maligno. No solamente han conocido al Padre, han llegado a la salvación, han conocido el Evangelio, sino que tienen la posibilidad, de acuerdo al discernimiento, entendimiento que tienen de Dios, a defender su fe, ¿verdad? Ante las filosofías de este mundo y a pararse firmes ante Satanás y que el Satanás huya. Luego los padres, dice, ustedes no solamente conocen todo esto, sino conocen a Dios, el carácter de Dios, quien es el que es el Dios desde el principio. Son esos diferentes niveles de digamos que de madurez espiritual. Y todos estamos ahí. Entonces, cuando recordamos eso, nos ayuda a pensar también en nuestros hijos. Nuestros hijos están en diferentes etapas, diferentes momentos de nuestras vidas. Y lo difícil es que muchas veces los tratamos de hacer como nosotros, ¿verdad? Que en el momento de la vida en que se encuentran, piensen como nosotros, hablen como nosotros, actúen como nosotros, porque nosotros pensamos que somos los más santos, ¿verdad? Y si somos honestos, fallamos muchas veces. Y este pasaje nos ayuda a recordar esa condición de nuestros hijos. Y también recordar que no todos los pecados que cometen nuestros hijos, ni todos los errores, los llevarán necesariamente a un camino de delincuencia, ¿verdad? Claro, en la medida en que están ahí
deshonrando a Dios, deshonrándonos a nosotros, al no obedecernos, pues les animamos, ¿verdad? Les instruimos. Pero debemos de estar tranquilos, ¿verdad? En la medida en que estamos haciendo nuestra tarea, no porque desobedecen una vez, pues va a ser la perdición de todo. No, entonces confiamos en el Señor, en que Él obra a través de su palabra, en la medida en que también nos usa a nosotros para amarles e instruirles. Entonces, ¿qué debemos de evitar? Convertirnos en nosotros como el mayor ejemplo de vida, en hacerles ver a ellos que deben de pensar como nosotros, sino más bien apuntarlos a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hablando de este control excesivo, debemos de bajar un poco el nivel, ¿verdad? Pensar un poco en qué estamos poniendo encima nuestras preferencias, nuestras ideas o la palabra de Dios. Porque probablemente si continuamos actuando de esa manera, la relación papá-hijos, mamá-hijos se va a obstaculizar. Esa relación amorosa que una vez se tuvo, pues se va a perder. Y tristemente quizá será muy difícil volverla a recuperar. Todo es posible con la gracia de Dios, ¿verdad? Pero si ya nos hemos dado cuenta de esto, debemos evitarlo como papás. Debemos evitarlo. Ahora, muchas veces fallamos, ¿verdad? Muchas veces fallamos. Entonces, ¿cuál es la clave? O sea, ¿Dios nos demanda perfección, hermanos? ¿Qué piensan? O sea, ¿Dios espera perfección de nuestras vidas como cristianos? No, ¿verdad? Seremos perfectos hasta que Él nos glorifique. Seremos semejantes a Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando de repente les regañamos? Y como les decía, esta semana fue difícil para mí, ¿verdad? En la tarea como papá. Pero ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Pues lo reconocemos y vamos y pedimos perdón. Vamos y pedimos perdón, hablamos con ellos y nos humillamos y seguimos adelante. ¿Qué van a observar nuestros hijos en eso? Que sus papás no son perfectos, así como ellos no lo son. Que sus papás necesitan un Salvador y que lo encontraron en Jesucristo como ellos necesitan un Salvador. Entonces, aún en nuestras fallas, hermanos, nuestros errores, todo esto ayuda si respondemos piadosamente, ¿verdad? Si reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, vamos ante Dios, le pedimos perdón y vamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo y decimos fallé. Entonces, otra cosa que sucede, no solamente un control excesivo, sino también cuando tenemos ausencia de límites o cuando no hay límites en la casa. Uno es un control excesivo y otro es no hay límites. Puedes hacer lo que tú quieras. Y ese es otro gran error. Es otro gran error que promueve esta actuación de no hacer lo que como padres debemos hacer. Primero es no disciplinar ni instruirlos de manera consistente, lo cual se refleja en un control excesivo. Y lo otro es cuando no establecemos límites debiendo hacerlo. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nuevamente lo voy a leer, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, nuestros hijos no se van a corregir solos, ¿verdad? No van a caminar hacia Dios de manera natural. O sea, si no han sido salvos, están depravados totalmente como nosotros lo estuvimos. Necesitan nuestra enseñanza, nuestro amor, nuestro cuidado, que podamos nosotros establecer algunas reglas. Obviamente, gracias a Dios, primero pensamos en no tener un control excesivo, ¿verdad? Pero sí debemos establecer límites. Y hay un pasaje muy, muy especial donde se observa esto, es en Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 1, versos 5 y 6, con un hijo de David. Un hijo de David al que David no le estableció algunos límites, no lo estorbó de alguna manera, no le instruyó, y ese hijo quería derrocarlo. No sé si lo recuerden, ¿verdad? Pero Primero de Reyes, capítulo 1, versos 5 y 6. Primero de Reyes 1, 5 y 6
Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, ¿verdad? Yo voy a reinar. ¿Y qué hizo? Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Cuál fue el resultado de que su papá nunca estuvo ahí para decirle, esto no está bien? Esto que estás pensando desde niño, estás actuando desde niño, no está bien, mira, esto no le agrada a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Pues que este hombre vivió como quiso, o esta persona vivió como quiso, probablemente en su adolescencia, juventud, y llega a este punto donde, así como hizo lo que quiso durante toda su etapa inmadura, como niño, quizá adolescente, llega a su edad madura en su persona, no en su intelecto, entonces hace lo que siempre hizo, lo que él quiso hacer. ¿Y qué hace el versículo 5? Dice, yo voy a reinar. Aquí se hacen lo que yo digo. Como decimos aquí en los regios, ¿verdad? Aquí se hacen lo que mis chicharrones frenan, ¿verdad? No sé si nomás decimos aquí en Monterrey eso, ¿verdad? Pero sí, o sea, este hombre se levanta y se planea. No sé si observaste eso en el versículo, pero planea la forma en cómo pecar. Planifica bien la forma en cómo pecar y hacer lo que él quiere hacer. Pero ¿cuál fue el resultado? Bueno, número 1, primero, la condición de su corazón, ¿verdad? No es culpa de su papá, es su condición, la condición de su corazón. Pero segundo, y ahí es de manera muy notable en el versículo 6, porque su papá jamás le entristeció. O sea, jamás estuvo ahí para estorbarle, para decirle, eso no está bien, ¿por qué haces así? Y quizá hay algunos hogares, si somos honestos entre nosotros, algunos padres, que decimos que todo está bien a lo que hacen los hijos y no establecemos límites, reglas. ¿Qué es lo que estamos promoviendo? Que en el futuro, cuando sean jóvenes, adultos, pues actúen así, como ellos quieran, conforme a sus propios pensamientos, deseos, sin importarles lo que Dios piensa. Y ese es un gran problema, porque sin límites no hay humildad, o habrá humildad cuando no establecemos límites. Lo hemos visto, ¿no? Esta persona con un corazón orgulloso se levanta y dice, no me importa lo que esté pasando, quién esté ahí en el trono, yo voy a ser rey. Entonces, si no establecemos límites, estamos impulsando a que no haya humildad en el corazón de nuestro hijo. Los niños, desde pequeños, si no estamos ahí instruyéndoles, van a gobernar sus propias vidas conforme a sus propios deseos. En lugar de humillarse ante lo que nosotros les decimos de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces promover un hábito en ellos. Escuchar, pensar y entonces practicar. ¿Qué es lo que hacemos? Piense por un momento lo que hacemos cada vez que venimos a la palabra de Dios. Leemos, pensamos, meditamos y luego actuamos. Oramos a Dios, ayúdame, dame iluminación y fuerza para obedecerte, pero lo que hacemos es leer, pensar, meditar, practicar y obedecer. Entonces, en lugar de humildad, un niño crece orgulloso y arrogante. Y hermanos, esto como pastores de verdad, incluso como quizá ustedes como creyentes también, se observa de manera muy clara cuando una persona no quiere recibir consejo. De verdad, es muy triste. Y esto ha sido porque nunca lo ha querido recibir en toda su vida. Nunca lo recibió de sus papás. El patrón de su vida fue ir como un caballo desbocado hacia el barranco. Y es muy triste porque primero es la condición de su corazón, pero segundo, los papás nunca estuvieron ahí, nunca estuvimos ahí para instruirles, para establecer límites. Y nuevamente esto se observa de manera muy evidente, hermanos, en la vida de la iglesia. Cuando hay algunos que no reciben consejo, no quieren recibir consejo, quieren hacer lo que ellos quieren. O cuando vienen y reciben un consejo, no hacen lo que el consejo bíblico les enseña, sino dicen, no, pues esto no avanza en mi agenda. Yo quiero ser rey. Yo voy a juntar mis caballos, voy a juntar a mi persona y me voy a levantar como rey. ¿Verdad? Debemos de tener cuidado
de no promover eso en nuestros hijos, ¿verdad? Y también esto nos expone a nosotros como papás, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra condición? Este hombre quiere ser rey e intenta quitarle el reino a su papá. Entonces, sin límites, incluso no hay limpieza de conciencia, porque ¿cuál conciencia, verdad? Proverbios 20:30 dice que los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Y una forma en la que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos estos límites, estas consecuencias de desobedecer, es observando a la cruz. Observando la cruz. Jesucristo recibió, no porque Él lo merecía, porque sabemos Él vivió sin pecado, pero recibió el justo castigo que merecíamos todos nosotros. El justo pago por los pecados de pecadores que habrían de venir a la salvación. En la medida en que nosotros establecemos esos límites y nuestros hijos desobedecen, podemos apuntarles a esa realidad, que alguien pagó por sus pecados y recibió el justo castigo, y que pueden ir a Él y recibir su perdón, la salvación de sus almas. Y además les hace ver la gravedad de su pecado cuando realmente les damos las consecuencias de su desobediencia. Cuando les damos las consecuencias de su desobediencia y las cumplimos, les hace ver a ellos la gravedad de su pecado. Y no hacerlo, pues obviamente es como si lo quisieron, no, pues no estuvo tan mal, ¿verdad? Estuvo bien, no pasa nada. Incluso eso promueve nuevamente el minimizar la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Pero no es así. Entonces debemos de apuntarle siempre a su necesidad de perdón, de obediencia, y en caso de desobediencia habrá consecuencias. Incluso cuando fallamos también, como mencionaba hace unos momentos, el que ellos vean que pues cometemos errores, ¿verdad? Que pecamos y fallamos y pedimos perdón y le pedimos perdón a Dios. También estamos a ellos cuando en el momento que les decimos, mira, si tú vienes a Dios y le pides perdón, te va a perdonar. Estamos ejemplificando esa realidad que creemos, ¿verdad? Y que atesoramos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo amamos y lo apreciamos mucho porque sabemos que como hijos de Dios pecamos muchas veces y venimos a Él y pedimos perdón, nos perdona. Entonces cuando nosotros nos equivocamos, fallamos y pedimos perdón, les apuntamos a esa realidad. Mira, así como yo peco y Dios me perdona, tú puedes pedir perdón. Y les animamos y les motivamos. No estar ahí hundidos en lo que hicieron mal, sino animarles. Entonces, hiciste mal, ¿qué debes de hacer? No debemos de apuntar nada más a la actuación mala, ¿verdad? Sino a qué debes de hacer. Esto hiciste, probablemente recibirás consecuencias mías, sí, de lo que hiciste probablemente, pero ¿qué debes de hacer entonces? Reconocer y pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón. Si no hay límites ni disciplina, el hijo no se siente impulsado a pedir perdón. ¿De qué? Si él no se ve que hizo algo malo, ¿verdad? Incluso esto podría ocasionar que su conciencia se endurezca, ¿verdad? Y lo sabemos ahí, Efesios capítulo 4 nos enseña que la conciencia de todo hombre en su estado natural está cauterizada, ¿verdad? Está cauterizada. Y nosotros, si nuestros hijos no son salvos, pues todavía le echamos más cosas ahí a su cabeza, ¿verdad? En la medida en que no le señalamos sus errores, establecemos reglas. El Salmo 32 es lindísimo cuando ahí se observa qué es lo que pasa cuando no se trata el pecado. Uno puede irritarse, se puede deprimir, se puede entristecer. Entonces debemos de ayudarles a nuestros hijos a pensar, te equivocaste, habrá consecuencias, pero hay una solución. Arrepentirte y seguir adelante. Confesar tu pecado y seguir adelante. Entonces el primer ejemplo que veíamos
respecto a lo que no debemos hacer o lo que no hacen los padres que provoca a ir a nuestros hijos es no disciplinar ni instruir de manera consistente a los hijos. Y una segunda forma es cuando no nos involucramos en la vida de los hijos, cuando no nos involucramos en la vida de nuestros hijos. Y esto implica descuidar a nuestros hijos, ignorarlos, ¿verdad? Hay una encuesta muy reconocida, quizá nunca la han escuchado, pero dice que los padres, nosotros los padres, los que somos padres, pasamos una media, más o menos, de 37 segundos con nuestros hijos diariamente, de manera efectiva, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar un poco, pues, ¿será cierto? Probablemente. O sea, esos 37 segundos de los que hablan es la atención total y completa que tienes a tu hijo, ¿verdad? No el de que lo ves en la mañana y dices buenos días y le das un beso, te da un beso, sino la atención que le prestas al hijo en todo el día. Y es increíble. Por eso Dios es muy sabio y nos anima a estar de manera consistente. Ese es el verbo presente que está ahí, a no estar exasperando a nuestros hijos, sino instruyéndoles de manera continua, de manera consistente. Y puede ser, y se ve de manera muy frecuente cuando nos piden jugar con nosotros, cuando nos piden leer, cuando nos piden ir a algún lado con ellos, cuando nos piden platicar, y fallamos mucho en eso. Porque ponemos muchas excusas, ¿verdad? Tengo que estudiar, tengo que prepararme para enseñar, tengo que trabajar, tengo que descansar, pero pues debemos de abandonar todas esas ideas, ¿verdad? Y destinar el tiempo necesario a nuestros hijos. Y algo que hacemos como papás, hombres, muy seguido, yo creo que todos estamos ahí, es que pensamos que la que debe pasar tiempo con los hijos es la mamá, ¿verdad? Y porque está en casa y ella tiene todo el tiempo, todos los recursos ahí para estar y platicar, etcétera. Pero pues vemos que Dios demanda a los padres, al papá y a la mamá, pasar tiempo con los hijos de manera continua, ¿verdad? No esperemos para mañana, sino hagámoslo a partir de hoy, poco a poco, día a día. Y ese es el patrón que observamos ahí en Deuteronomio 6, ¿verdad? Podemos ir ahí por un momento, Deuteronomio 6, 7. El famoso, si lo leemos desde el 4, el famoso Shema, ¿verdad? Shema de Israel. Oye Israel, ¿qué es eso? Shema, ¿verdad? Oye Israel, versículo 4, Deuteronomio 6, 4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, hablando de la realidad de que solo hay un Dios, único y verdadero, ¿verdad? Y luego el 5, llamarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, alma y fuerzas. Y luego acá viene para nosotros, ¿verdad? 6, 7 y 8. Aunque si lo pensamos bien, viene desde el versículo 1, que nos llama primero a nosotros a poner por obra lo que estamos ahí aprendiendo. Pero luego, de manera muy clara, del 6 al 9 viene esto. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué implica eso? En todo momento, ¿verdad? En todo momento que la palabra esté no solamente en ti, sino en la vida de tus hijos. Ahora, ¿cómo hacemos eso de manera práctica? Pues invitándoles a nuestros hijos a formar parte de nuestras vidas. En la medida en que nos están viendo y observando hacer todas las cosas como lo hacemos nosotros o queremos hacerla para la gloria de Dios. ¿Cómo reacciona mi papá ante cierta circunstancia, en cierta actividad, en cierto lugar? ¿Cuál es su forma de pensar? Nuestros hijos son muy listos, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos descubierto con el paso de los años. Son súper listos y observan todo, ven todo.
No solamente escuchan lo que dice el papá, sino ven lo que dice el papá y la mamá. Y este es un reto muy especial porque fallamos mucho, ¿verdad? Decía Pastor John, o sea, MacArthur, decía, mi esposa espera que yo haga todo lo que digo desde el púlpito, ¿verdad? Y qué triste porque pues no pasa así, ¿verdad? Y nuestros hijos también esperan que sus papás hagan todo lo que dicen en lo que dicen creer. Entonces, esto nos humilla, ¿verdad? Y nos hace pensar, bueno, se equivocan, yo también me equivoco, ¿verdad? Fallan, yo también fallo. Necesitan gracia, yo también necesito gracia. Necesitan un salvador, yo también necesito un salvador. Necesitan ser corregidos, yo también necesito ser disciplinado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos influenciarles a nuestros hijos invitándoles a nuestras vidas, en nuestras actividades diarias, ¿verdad? Es algo que me dice mucho mi esposa, que te acompañe a comprar el mandado, que te acompañe a lavar el coche, que te acompañe y que te pueda ver, ¿verdad? Que te pueda ver, observar cómo es que actúas. Obvio, pensando en que lo hacemos bíblicamente, ¿verdad? No que de repente ahí medio mal. La idea es pues invitarles para que observen nuestra forma de vivir. Y nuevamente, hermanos, amamos mucho la sana doctrina, ¿verdad? Nos gusta la predicación expositiva. Ahí estamos escuchando a este y a aquel y al otro. Amamos tanto a todos. Y luego en la vida diaria nos salimos del deseo de escuchar sana doctrina o de practicar la sana doctrina. No sé si le pasa, ¿verdad? A mí me pasa. Amamos tanto la doctrina y descubrimos cosas que, wow, maravilloso, pero ¿y luego la vida diaria? La vida diaria, la práctica, qué triste, qué triste. A eso somos llamados y animados con esta, no a ser desanimados, ¿verdad? Sino animados como papás a, sí, me estoy equivocando, debo corregir, debo practicar la palabra de Dios, debo ser ejemplo para mi hijo, para mi hija, ¿verdad? Y entonces cuando los invitamos a nuestros hijos a formar parte de nuestras actividades diarias, ellos lo aprecian mucho, se sienten lo que son importantes para nuestras vidas. Pero cuando estén con nosotros, prestémosle toda la atención, ¿verdad? No nada más los invitemos nada más porque sí, vente. No, involucrémoslo en nuestra conversación, en nuestra actividad. Preguntémosle qué opina, qué piensa. Es la forma de conocer dónde está el hijo o la hija, ¿verdad? Incluso tomemos fotos. A veces los papás no somos tan dados a las fotos, ¿verdad? Las mamás son las que están ahí con más fotos y fotos, y los papás otra foto y otra y otra. Pues sí, son recuerdos memorables, hermanos, donde ellos también observan que, oye, mi papá y mi mamá les intereso. Quieren que esté ahí y que recordarme, ¿verdad? Aunque también para ellos a veces es vergonzoso, ¿verdad? Y hasta cierto punto, oye, otra vez. Pero al final ellos reconocen que pues es porque les amamos y nos interesan. Entonces pasemos tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? Pasemos tiempo con nuestros hijos, involucrémonos en sus vidas. Otro error que muchas veces, en el cual muchas veces fallamos, no solamente no involucrarnos en la vida de los hijos, sino no mostrar visiblemente amor por el esposo o por la esposa. Y hermano, no tienen ni idea de lo importante, valioso que resulta en, ya sea en forma positiva o negativa, no mostrarle amor al esposo o a la esposa. Esto incluye no discutir o discutir y no resolver diferencias, no mostrar afecto o ser sarcástico, no mostrar entusiasmo con las ideas de uno u otro. Y nuestros hijos nuevamente todo eso están observando, ¿verdad? Si nosotros decimos ser una sola carne con nuestra esposa, porque así dice la palabra de Dios y lo afirmamos, simplemente afirmamos eso,
y decimos amarla, como pues nos manda ahí Efesios 5 del 22 al 33, tanto a la mujer, al esposo, a la esposa, al esposo, como el esposo a la esposa, y no lo hacemos, pues nuestros hijos estamos ahí ayudándoles o promoviendo a pensar, pues si él dice que ama a mi mamá y no la ama, va a ser lo mismo conmigo, que dice que me ama y realmente no me ama, ¿verdad? Y podemos ir ahí porque creo que es importante ir a Efesios 5. Del 22 al 33 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, con el objetivo de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Versículo 28, maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Podemos ir también a Tito 2:4. Las ancianas deben enseñar a las mujeres, implícito es todas, ¿verdad? Las mujeres deben ser enseñadas a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, no solamente no debemos de no involucrarnos en la vida del niño, o sea, debemos involucrarnos en la vida de nuestros hijos, sino también debemos mostrar de manera visible, audible y, o sea, nuevamente observable el amor que tenemos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y nuevamente esto incluye no estar discutiendo, ¿verdad? No estar ahí enojados, sino mostrar afecto, amor, comprensión. Pablo nos anima a que no se ponga sobre nuestras vidas el sol, sobre nosotros, nuestro enojo, nuestra ira, el sol. Es decir, que no pase un día sin que estén ahí con diferencias, sino más bien reconocer el error, la ofensa, e inmediatamente ir y pedir perdón. Y también, hermanos, cuando pasa eso, es de muchísima ayuda también el que nuestros hijos nos vean, observen cuando, no solamente cuando a veces fallamos, va a pasar, o pasa seguido, oramos que no pase tan seguido, ¿verdad? Pero cuando pase, que nuestros hijos, así como ven que fallamos, también que vean que, nos pedimos perdón, que nos reconciliamos, que confesamos lo que hicimos mal, que decimos lo que hicimos mal, que lo reconocemos y pedimos perdón mutuamente, nos amamos, nos damos un beso, nos abrazamos. Porque eso es un ejemplo para ellos también. Un ejemplo de cómo se ve el perdón y cómo se ve la muestra de amor. Otra cuarta cosa que dejamos de hacer muchas veces es no demostrar que está conectado un amor visible a nuestros hijos, ¿verdad? Primera de Corintios 13:1 nos muestra ahí el apóstol Pablo esta gran enseñanza del amor, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego viene cómo es que debe ser el amor. Sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si queremos ver cómo es que debemos nosotros amar y mostrar amor y practicar el amor entre pareja, como matrimonio y con nuestros hijos, ahí está, ¿verdad? No solo es importante mostrar el amor entre esposo y esposa, sino a los hijos y asegurarnos que sepan que los amamos, que les procuramos. Quizá a algunos papás les es más difícil darle un abrazo, un beso al hijo, a la hija. Quizá para algunos otros es más fácil, pero somos llamados a mostrar ese amor de diferentes maneras. Otra forma en que no hacemos y cosas como papás que también impulsan o promueven esta actitud de enojo, de ira, es no escucharles, ¿verdad? No escucharles. Es cuando no les prestamos atención, ¿verdad? O pensamos que sus ideas no son importantes, sus decisiones, sus formas de observar las cosas no son importantes. Cuando no los dejamos terminar incluso, cuando estamos hablando nosotros y ¿qué opinas? Y apenas va a dar su opinión y luego nosotros otra vez ahí estamos, ¿verdad? Eso es no escuchar al hijo realmente, a la hija, no prestar atención. Y debemos, de acuerdo a su madurez, obviamente, a su edad, brindarles las oportunidades para a ver qué opinas, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Esto también nos ayuda a ver cómo está pensando, ¿verdad? Cómo está asimilando la palabra de Dios, cómo está asimilando lo que Dios piensa, la perspectiva de Dios y en su caso también corregirles o incluso cuando dicen algo bien, animarles y decirles, ¿verdad? Bien dicho, oye, qué bien. O vamos a hacer esto en cosas que a lo mejor no tienen importancia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a comer, ¿verdad? Muchas veces hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Vamos a este restaurante porque ahí me gusta a mí o a tu mamá. Y nunca les hacemos caso a los hijos, ¿verdad? Y a veces hasta eso puede ocasionar frustración en ellos, ira, enojo, resentimiento, porque nunca les tomamos en cuenta. Son simplemente ejemplos para ayudarles a pensar un poco de algunas cosas. Estos pecados de omisión, cosas que no hacemos como papás, que digamos que exasperan a nuestros hijos, provocan este estado de vida malhumorado, irritable, que debemos evitar. Lo vamos a dejar hasta ahí. La siguiente parte va a ser lo que nosotros como papás hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Ahorita, tanto el domingo pasado como este domingo, veíamos qué es lo que no hacemos que provoca ira en nuestros hijos.